Hola vikingos, vamos a ver programación orientada a objetos, vamos a ver lo que es la herencia. También tengo más videos sobre C# y programación orientada a objetos por si los quieren ver. Entonces empecemos creando una clase. Recuerden que la clase es un molde. En este caso, como vamos a usar la herencia, queremos usar la menor cantidad de código, o sea, vamos a reutilizar ese código. Por ejemplo, si yo tengo un bombero y un policía, ¿qué tienen en común estos? Son personas. Entonces vamos a crear la clase persona. Creamos la clase persona y vamos a crearle sus atributos. Ok, la persona tiene un nombre y tiene edad. Ok, aquí voy a agregarle un guión bajo al inicio porque en C# si los datos son privados tienen como este protocolo, simplemente protocolo de agregarle verdad al inicio, como para informar, estilo un comentario, por decirlo así. Ok, entonces creamos el constructor persona, tener el string nombre y string de edad. Ok, en este caso, si en el video anterior usamos el this, esto es igual a esto, pero en este caso, como tienen nombres diferentes por guión bajo, no es necesario, pero si tienen el mismo nombre, sí. Ok, con esto, y vamos a crear un método aquí, string getinfo, pongámosle para obtener la información. Esto nos va a retornar el nombre y vamos a concatenarle la edad también. Ok, después para esto es como la clase principal, les dije el esqueleto, podemos crear funciones. Ok, ahora es donde vamos a aplicar la herencia. Vamos a crear otra clase, pero esta vez va a ser la profesión en específico. Digamos que programador. Ok, y para aplicar la herencia en C# vamos a usar los dos puntos. Y de dónde queremos obtener información, quién es nuestro padre, por decirlo así. En este caso, persona. Ok, y aquí crearíamos lo que va a tener el programador. Aquí programador, sí, va a tener el nombre y la edad. Y cómo le vamos a decir a la clase persona, la clase padre, que es que, bueno, igual dos puntos, usamos la palabra reservada base y se lo enviamos nombre y edad. Ok, vamos a hacer una prueba. Vamos a crear el objeto
recuerden, es el nombre, bueno, el tipo, digamos. Recuerden que este programador es como decir string. Entonces, si el programador, digámosle programador 1 es igual a el programador, y le enviamos lo que se ocupaba, que era el nombre, Lucía, y la data. Ok, ok, y vamos a probar el programador.getInfo. Ok, me está tirando un error, no se puede convertir de grupo de métodos a booleano. Ok, una mía, están los paréntesis porque es un método. Okay, corremos esto. Aquí tenemos a Lucía y 30 años. Ok, pero por ahora es como lo mismo que vimos anteriormente, creando objetos. No tiene como mucho sentido la herencia para lo que estamos haciendo. De hecho, no la estamos usando. Ok, para que esto tenga sentido, el programador tiene que tener sus propios atributos. Podemos crearle que el programador que programa, en qué lenguaje de programación usa. Ok, entonces ahora sí tendría más sentido. Así que le escribimos que tenemos que cargarlo aquí. Y bueno, aquí lo autocompletó, pero aquí igual sería el constructor. Este lenguaje es igual a este. Entonces vamos a crear otro método para ejecutar esta información. String getInfo program. Ok, y que este nos devuelva. Ok, este nos va a devolver el getInfo que tenemos arriba, este, que trae el nombre y la data. Entonces getInfo, y vamos a concatenarle el lenguaje más lenguaje. Ok, ahora si queremos probar esto, tablo, que aquí nos está teniendo error porque hay que agregarle el lenguaje. Okay. Digamos que usa C#, y vamos a probar este getInfo programador, y nos debería estar trayendo el nombre y la data, que lo heredamos de la clase persona, más nuestro nuevo atributo de la clase programador. Metemos a Lucía 30 y el C#. Ok, repito, la clase es un molde, es como lo que van a tener todos o la mayoría de, en este caso, profesiones o personas o carros o lo que se tenga que trabajar en ese momento. Creamos una buena base aquí, nombre, edad, vamos a agregarle apellidos, o sea, si tiene hijos, no tiene hijos, dónde vive, información muy general. Y ya a la hora de aplicar herencia, traemos esa información general
y agregamos los nuevos datos que sí son más específicos, por ejemplo el lenguaje, qué especialidad tiene, en ciberseguridad, la nube, en base de datos. Ok, entonces sí, este fue clase de herencia, espero que les haya gustado. Denle like y suscribirse. Adiós.